Buen día, buenos días. Empezamos la segunda sesión de esta jornada. Ya como título El Frente y hablarán los profesores que me acompañan, Montserrat Crespin y Carles Brasó. Yo únicamente moderaré, o sea, no intervendré, pero sí que diré un par de palabras de cada uno de ellos para, supongo que todo el mundo los conoce, pero para que sean un poco más conocidos. Con la profesora Crespin, que es la primera que intervendrà, coincidí brevemente en el Departamento de Arts y Humanitats de la Universidad Oberta de Cataluña. Digo brevemente porque poco después su trabajo se consolidó, evidenciando pues, cómo no siempre nuestras instituciones saben detectar correctamente dónde está el talento. Sobre todo porque encima me contrataron a mí, en lugar de contratarla a ella, ¿no? Quizás el problema estuvo en su ubicuidad. Y permítanme aclararles un poco esto de qué quiero decir con ubicuidad. Cuando conocí a la profesora Crespin, en un primer momento me costó ubicarla. Un día coincidíamos en la cantina y de su conversación deducía pues, que venía del mundo del derecho. Sin embargo, poco después volví a hablar con ella y descubrí que más bien era una filósofa, y más adelante se me apareció como una especialista en Japón. El truco no es que hubiera una saga de gemelas Crespin que iban apareciendo sucesivamente en la UOC, sino que la misma Montse Crespin acumulaba intereses y títulos diferentes, es decir, es licenciada en Derecho y Filosofía, máster en Historia Contemporánea de Asia Oriental, doctora en Filosofía, investigadora asociada de la Japan Foundation, profesora de la Facultad de Traducción y de la de Filosofía de la UB, asociada al Máster de Estudios Chinos y Japoneses de la UOC, como ven ustedes, es ubicua. Hoy nos acompaña la Montse Crespin, historiadora, no las otras, aunque ello no excluye que puedan aparecer la jurista o la filósofa, o vayan ustedes a saber. Su intervención, de un máximo de 20 minutos, se centrará, si no estoy equivocado, en uno de los grandes conflictos ideológicos del siglo XX, que es el enfrentamiento entre nacionalismo e internacionalismo, a partir de dos de sus más extremas concreciones, que fueron el fascismo y el comunismo. Y además en uno de los momentos más álgidos de dicha confrontación, que son las horas previas a la Segunda Guerra Mundial. Cuando quieras, Monse. Muchísimas gracias por esa presentación, ¿no? Y, en fin, esa ubicuidad, ¿no? Ciertamente, aquí, gracias. Ciertamente es así, ¿no? Y digamos que es aquello que decía, ¿no? un pensador, ¿no? Lefebvre, ¿no? Que es el ser humano mosaico, ¿no? Digamos que un poco todos somos también, ¿no? ese mosaico, hoy en día, además. Bien, como decíamos, entramos en esta segunda parte, ¿no? Del seminario de hoy, y de lo que yo voy a hablar es, primero de todo, situar, ¿no? Desde dos puntos de vista, empírico por un lado, por tanto con documentos históricos, pero por otro también conceptual, qué queremos decir con ese movimiento internacional contra el fascismo, por tanto, primero de todo, qué queremos decir por internacionalismo, y por otro lado, evidenciar precisamente esa idea, ¿no? Que hoy en día nuevamente se vuelve a comentar de el Frente Popular Global, que tiene en ese periodo del 37 al 39 a China y a España como núcleos clave. Precisamente decíamos, ¿no? La primera idea, ¿qué queremos decir con internacionalismo? La cuestión es que hemos estado hablando, ¿no? Toda esta mañana de esta idea, pero no hemos llegado, ¿no? Precisamente a acercarnos a una mínima definición. Para entender el internacionalismo tenemos que entender también o discutir los nacionalismos, ¿sí? Porque depende el internacionalismo ¿de qué? Pues de esa unidad que sigue presente, que es la de nación. ¿Cuál es el problema? Y eso, por ejemplo, lo enuncia muy bien, en este caso, Perry Anderson, que cuando hablamos de nacionalismos tenemos muchísima discusión, cuando hablamos de internacionalismo le ponemos un carácter positivo al término, pero ese carácter positivo de qué significa el internacionalismo lo pagamos con el hecho precisamente de esa falta, ¿no? De concreción, de qué significa exactamente el concepto. Aquí simplemente podemos ver la definición que da Anderson, y dice mínima y neutral, y habla del internacionalismo como el término que puede aplicarse a toda perspectiva o práctica que tiende a, dice, trascender la nación en dirección a ¿qué? A una comunidad más amplia, de la que, no obstante, las naciones siguen constituyendo las unidades principales. Si entendemos el conflicto, que luego veremos, ¿no? China y España, qué es lo que está pasando en China en la lucha antifascista contra Japón y en España contra los insurgentes, entendemos que
se miran mutuamente, son, ¿no?, espejos reflectantes, esas dos luchas, pero también sigue manteniéndose esa idea de nación, ese nacionalismo de la independencia, ese nacionalismo de la soberanía. Por tanto, nos llega ese primer elemento. Segunda cuestión que quería comentar. Nos puede parecer que si nos fijamos en ese periodo tan breve, del 37 al 39, y ese decíamos, frente global, o Frente Popular Global contra el fascismo, pareciera que nos estamos dedicando ciertamente a algo insignificante, ¿sí? Es ese elemento, ¿no?, de lo insignificante. Pero a veces esos periodos vívidos, fuertes, por muy insignificantes que puedan ser, o bien por muy omitida la interconexión sino-española en esa causa antifascista, hay que apreciar en ellos que pueden tener unos efectos para nada insignificantes. Veamos, por ejemplo, un historiador, en este caso Tom Buchanan, que ¿qué es lo que hace? Él se dedica, en varios artículos, pero en este en concreto del 2012, precisamente a resaltar que el antifascismo de los años 30 podemos encontrar en él un alcance genuinamente global. Y ese elemento de genuinamente global lo ve, por ejemplo, o pone la cuestión, ¿no?, del ejemplo de haberse acuñado ese término Frente Popular Global cuando, por ejemplo, se ve la conexión que se produce en un fotógrafo que todos conocéis como Robert Capa, que tiene fotografías en España y en China, y se recoge ese elemento de conexión de los dos conflictos. Y dice Buchanan, ¿no?, dice, la campaña china quizás se haya olvidado, pero esas interconexiones entre las causas antifascistas merecen ser reconocidas y exploradas. Y eso que vamos a hacer aquí, precisamente, entender que debemos reconocer esa historia olvidada de la resistencia antifascista y olvidada también esa, en principio, insignificante conexión que se produce entre las dos guerras que se están produciendo en China y España. Dicho todo eso, una cuestión de matiz. Si hablamos de esa dimensión de ver como un elemento en paridad la guerra de esos dos pueblos, es verdad que una parte de la opinión pública, pero ideológicamente encarada a la izquierda, tiene claro y muestra con claridad esa interconexión entre las dos luchas. Ahora también hay que tener en cuenta que hay otro internacionalismo. ¿Cuál? Pues en este caso el internacionalismo de carácter económico, que precisamente no reconoce de la misma manera, ¿no?, esa conexión entre los dos pueblos. Para entrar en este análisis o en esta conexión que nos va a llevar, ¿no?, a los brigadistas, ¿no?, que Joaquín antes hacía referencia, primero de todo me gustaría que entráramos a poder entender ese internacionalismo antifascista desde dos variantes. Por un lado, el lenguaje filosófico dominante de la época, y segundo será el de cómo lo vemos, digamos, materializado en el tratamiento de la información, por tanto de esa muestra empírica que decía, que nos sirva propiamente para entender todavía más la definición conceptual del internacionalismo y la significación de las relaciones entre China y España en ese periodo del 37 al 39. Respecto a lo que es el lenguaje filosófico dominante, situar en algo a lo que Andrés hacía referencia, ¿no? El marco filosófico antecedente no es ya el de la Tercera Internacional, sino que tenemos que situarlo en la Segunda Internacional. ¿Por qué? Porque es entonces cuando hay dos debates que son clave. Por un lado, el debate en torno al problema de la nación, y por otro, el debate referido a lo que es el colonialismo. Y ahí es donde vemos que hay una debilidad teórica en el tratamiento que hace Marx. Y debilidad teórica que se va, digamos, a conjuntar precisamente cuando por un lado hay una crítica, en este caso de Lenin, ya con la Tercera Internacional, a lo que él denomina social chauvinismo, ¿no?, que es esa exaltación de lo nacional, pero nuevamente también esa idea de
esa debilidad teórica junto con lo que será el contexto mundial. ¿Cuál? El de la Primera Guerra Mundial. En esa Primera Guerra Mundial vamos a ver que mueren en las trincheras tanto aquellos que en ese debate sobre lo nacional defenderían, por ejemplo, el nacionalismo táctico, como palanca para la revolución obrera, como aquellos otros que podríamos denominar que defenderían el nacionalismo patriótico. ¿Esto a qué nos lleva? Pues, por ejemplo, a esa necesidad que tiene Stalin de dar una definición de nación. Stalin en 1913. ¿Y qué es lo que hace? Pues define diciendo que es la comunidad humana estable, dice, históricamente formada y surgida sobre la base de la comunidad de idioma, de territorio, de vida económica y de psicología, manifestada en la comunidad de cultura. Esa definición le da al marxismo exactamente un concepto de nación, pero no deja de ser un placebo teórico. El problema de la nación va a seguir, evidentemente, sobre la mesa. Y eso durante todo el siglo XX, donde encontramos el nacionalismo de la soberanía, de la independencia, de la autodeterminación, de la que estamos hablando también en Cataluña estos días, pero tenemos el doble fantasmagórico también. ¿Cuál es, en este caso? Ese nacionalismo que busca la regeneración, el renacimiento de una comunidad esencialista, el que relacionamos con el nacionalismo de los fascismos. En esos dos polos, digamos que surge precisamente también el cómo solucionamos ese concepto que encontramos en el manifiesto comunista, que es el del internacionalismo. Y nos vamos a ir moviendo un poco en ese doble sentido, ¿no? O en ese diapasón, ¿no? Que también sigue presente en el periodo de los años 30. Hasta que vemos el qué, cómo en un momento determinado la idea stalinista, a la que también hacía referencia mi compañero Andrés, de el socialismo en un solo país, va a determinar, ¿no?, ese punto, digamos, final y esa acción tutelar de la Unión Soviética. Aclarado este elemento del lenguaje filosófico dominante, vamos a ver ahora el cómo podemos enfrentarnos, ¿no?, a un primer documento en el cual se tiene claramente la conciencia de que en España, primero, y en China, justamente en esa misma fecha, se está jugando la paz del mundo. El pequeño texto que tenéis en la pantalla se corresponde a un artículo de la revista teórica del Partido Comunista de España, Nuestra Bandera, que publica este texto el 15 de julio de 1937, por tanto, una semana después de esa fecha que estamos hoy conmemorando, ¿no?, de ese 7 de julio del 37. Y el título es precisamente «En España se juega la paz del mundo». Lo que nos están explicando es que precisamente el conflicto español es un conflicto que, lejos de verlo como un conflicto puramente territorial o en ese sentido clásico de guerra civil, tiene un alcance y un sentido mundial. Se está hablando del hecho de que en España y en esa fecha ya en China se está decidiendo sobre la democracia y sobre la paz en el mundo. Y así nos lo dice. En nuestra lucha se decide, en cierto modo, la suerte de las democracias y la paz del mundo. El fascismo alemán e italiano han desencadenado la guerra en España para preparar mejor la guerra contra las democracias occidentales. Y nos habla, acto seguido, de cuál es precisamente el objetivo de ese ejercicio de intervención por parte de Italia y de Alemania. Hitler y Mussolini intervienen directamente en el conflicto español. ¿Y cuáles son los motivos? Pues hay muchos, ¿no? Pero precisamente uno de ellos es evitar el contagio de lo que se presenta como el demonio del comunismo. ¿Contagio hacia dónde? Hacia tierras galas, ¿sí? Hacia Francia. Por otro lado, esa idea de intervenir, ¿pero para qué? Para ir montando ya desde el territorio español el nuevo orden mundial que Hitler tiene en la cabeza, que tiene planificado. Pero además, ese intervencionismo también responde ¿a qué? Pues a una cuestión de adquirir, ¿no?, en este caso, elementos que van a servir para la economía de guerra. Lo dice el artículo de Nuestra Bandera, ¿no?, cuando dice: quería el triunfo de los nacionalistas, Hitler, para adquirir el hierro de España. Tenemos esa intervención, pero luego tenemos la contraparte, la no intervención. ¿No intervención de quiénes?
de Francia e Inglaterra. En ese mismo artículo de nuestra bandera se habla de Francia e Inglaterra y su no intervención, por tanto, el bloqueo al gobierno español, por tanto, dar aire a los insurgentes. ¿En qué sentido? Pues nos dice que estaban representando el papel de Celestina de la intervención fascista. Y propiamente es así. Justamente he dicho que este artículo de nuestra bandera es del 15 de julio del 37, pues en el mismo mes de julio ya empezamos a ver los primeros análisis simétricos entre el conflicto en España y el conflicto en China. Han trabajado, por ejemplo, Borao trabaja el artículo de la revista Yefang, Liberación, titulado La lucha revolucionaria de España y el movimiento de resistencia contra el Japón, en el cual se hace ese monográfico de España, pero haciendo ese juego de espejos entre los dos conflictos. Y también es muy conocido, o sobradamente conocido, el texto en el cual Mao expresa la solidaridad del pueblo chino con España, también del año 37. Lo que nos ha trabajado tanto, en lo que yo he podido encontrar, y he visto que sí que hay análisis, pero no como yo pretendo presentar hoy, son diversos textos que vamos a ver a continuación, que se encuentran en la revista o en el diario de las Brigadas Internacionales, o uno de ellos, el Voluntario por la Libertad, órgano de las Brigadas Internacionales, que tiene la primera publicación del primer número el 24 de mayo de 1937, y en el cual vamos a ver precisamente esos documentos que nos clarifiquen aún más esa concepción de lucha global contra el fascismo. En este caso aquí se puede ver una de las portadas, en este caso de esta revista, sobre la que vamos a ver algunos textos, que nos clarifiquen aún más esa interconexión, omitida normalmente. Para empezar, una de ellas interesantísimo, fijaos, esta en la cual el título del artículo es China, otra España. Aquí también tenemos que darle la vuelta. China, la otra España, España, la otra China. Este artículo del 16 de agosto del 37, firmado por unas siglas AME, ¿sí?, que corresponden, me ha costado buscarlo muchísimo, a A.M. Elliot, en ella lo que hace que es narrar precisamente esos puntos de mutua conexión, de simetría que decía, entre los dos conflictos. Por un lado encontramos que se hace referencia a esa dicotomía para muchos de nosotros conocida de Oriente y Occidente, pero no para esa binariedad habitual de la alteridad, sino precisamente para ver la mutua implicación y analogía entre la lucha del bando republicano y la de la resistencia china a las agresiones de Japón. Por un lado, un elemento primero que reseña el cronista en el artículo, el hecho de que el estallido de la guerra entre China y Japón no se declaró formalmente. Y esa no declaración formal ve que es similar a ¿qué? Al que ha pasado en España. En España tampoco se siguió esa convención de la guerra de la declaración formal, sino que se produce en torno a ¿qué? A la agresión golpista contra el gobierno republicano en el julio del 36. Segundo elemento, tampoco se respeta la protección de la población civil, ni en el caso del conflicto en China, ni en España. Y eso, como todos sabemos, ¿qué es? Es el precedente para toda la contravención sistemática del marco vigente de derecho internacional que había entonces. Que no es el actual, pero ya había un mínimo marco en el cual se debía proteger precisamente a la población civil. Hasta tal punto que de lo que habla el cronista es precisamente de que los japoneses se han puesto a la par con los alemanes e italianos precisamente en el hecho de atacar a la población civil, Cuando dice, los japoneses han demostrado que los alemanes y los italianos no tienen el monopolio en el arte de bombardear y ametrallar a las poblaciones civiles, y ya han montado, fijaos, su propia versión de Badajoz. ¿A qué se refiere con esa versión de Badajoz? Badajoz es conocida por la masacre que sucede el 14 de agosto de 1936, cuando el general Yagüe acaba literalmente, y él dice, hay que limpiar Extremadura y matarlas, matar a cuchillo a hombres, mujeres, niños, ancianos.
barrer, en el sentido literal, el comunismo de allí. Otro elemento de semejanza que también se ve en este artículo del año 37, los objetivos de las agresiones. También el cronista nos explica, en buena lógica, que los objetivos, uno de ellos es la apropiación de materias primas, y luego también el hecho de que los japoneses van a intentar dividirse en la esfera de influencias con Inglaterra. También hay otro elemento de conexión con la justificación propagandística. También en el caso de Japón se cubren las agresiones con ese velo antibolchevique, misión civilizadora contra la barbarie soviética, etc. Otro ejemplo también interesantísimo y que conecta con algo que nos ha explicado Xiaoyin esta mañana. En este caso, este artículo de la revista se refiere a la visita de un general chino a Madrid. ¿Quién es ese general? Pues es alguien del que ha hablado Xiaoyin esta mañana, que es Yang Hucheng. En este caso, Yang va a Madrid, concede una entrevista y ¿qué es lo que hace? Pues también nos corrobora precisamente esas similitudes, esa simetría que hay entre los dos conflictos, en los cuales él entiende que hay un mismo enemigo, que es el fascismo. Por ejemplo, nos dice Yang en sus declaraciones a la radio en Madrid, el hecho de que la victoria de China es una garantía, dice, de la paz en el lejano oriente, la victoria de España es una garantía de la paz en Europa. Se está ante una misma amenaza y también, como hemos visto antes con el artículo de nuestra bandera, amenaza muy grave a la paz mundial. Y advierte sobre otra cosa también, el hecho de esa no intervención. Yang habla del aislacionismo de Estados Unidos y el hecho de que Estados Unidos, por ejemplo, no hacía algo que podía hacer, que era boicotear, ¿no?, los productos japoneses. Precisamente, ¿no?, dice, la amenaza es aún más peligrosa para la paz mundial si las naciones democráticas se aíslan de estos conflictos y permiten a las naciones agresoras continuar sus invasiones sin molestias. Dos últimos ejemplos muy menos importantes, esos dos artículos que hemos visto, pero también significativos, ¿no? En este caso, escrito en el cual los combatientes chinos de las brigadas internacionales en España se dirigen, en este caso, por escrito y se dirigen al Frente Único Nacional Antijaponés, precisamente exponiendo que son símbolo de la guerra contra el fascismo internacional y, nuevamente, a favor de la idea de paz y libertad en el mundo. Y otro ejemplo, también, en este caso, la misiva que los combatientes chinos en el Frente Español envían a Chiang Kai-shek, en este caso, en el cual están diciendo que una vez acaben y frenen a los fascistas en España, irán a su país también para ayudar, ¿no?, en la lucha en su territorio. Segundo y último punto para ir acabando, dado que tenemos muy poquito tiempo. El título de esta ponencia era Espectros resignificados. Simplemente advertir de lo siguiente. De alguna manera, yo creo que en la actualidad, y por eso es bueno conectar ese pasado con el presente, estamos viviendo, digamos, esa resignificación de cómo percibimos y cómo comprendemos el pasado de esos movimientos internacionales contra el fascismo. Es verdad que hay algo que demarca el cambio de perspectiva. ¿Y dónde lo podemos situar? Yo creo que en el Pacto Germano-Soviético, en el año 39. ¿Por qué? Porque de pronto se hubo de cambiar de alguna manera el discurso ideológico, pero también cómo se aceptaba algo que era, por así decir, contra natura. ¿Cuáles son las maneras, ¿no? Y si vamos a la historia veremos diferentes lecturas. La que cuaja en la versión oficial de los partidos comunistas es que Stalin está demostrando con ello su astucia política, una manera de tener tiempo para precisamente luego enfrentarse a lo que será el ataque, evidentemente, alemán. Podemos aceptarlo, ¿no?, y llevaríamos a muchísima discusión. Lo único que a mí me interesa sí que es que parte de ese capítulo, de ese pacto germano-soviético, yo creo que ha tiznado de alguna manera la percepción social de ese pasado, cómo percibimos hoy en día ese pasado, hasta tal punto que podemos decir que hoy en día, como hace unos años, ¿no?, comentaba Traverso,
hemos llegado a equiparar fascismos, y en esto también podemos poner el ultranacionalismo japonés, si no queremos llamarle estrictamente fascismo, como fenómeno europeo, y lo que es el comunismo bajo la dirección de Stalin. Y de traverso, dice, estamos ante un fenómeno paradójico, y se refiere a ese año 2004, y creo que últimamente sería incluso más vigente lo que nos comenta. Dice, un fenómeno paradójico inquietante, el ascenso de los movimientos políticos de inspiración fascista en el escenario europeo, Francia, Italia, Bélgica, Austria, acompañado en el corazón de los círculos intelectuales de una campaña masiva para denigrar la entera tradición antifascista. Claro, de algún modo, digamos que hoy en día tenemos que hacer frente a ese discurso que pone por parejos o en equidistancia los fascismos europeos, el ultranacionalismo japonés y el comunismo. Y que en parte ese elemento, ¿no?, de poner por parejos o en equidistancia nos ha hecho aceptar, y también, ¿no?, tiene que ver con la capitulación, digamos, de los movimientos sociales, o si queréis, de carácter socialista, sobre todo a partir de los años 90. Lo que ha pasado es que el internacionalismo, tal cual lo entendemos en los años 30, ha ido mutando, evidentemente. Ha mutado en, yo creo, en la idea de internacionalización y no internacionalismo. Por tanto, ¿dónde está el eje? En el internacionalismo económico del que se habla ya a principios del siglo XX, que no es algo nuevo, aunque hoy en día suene, ¿no?, como discurso, ¿no? Hay que internacionalizar, las empresas tienen que internacionalizarse. En fin, eso ya existe, ¿no?, previamente. Pero además también el mudar ese de piel de la contraparte, el aislacionismo. Nuevamente estamos volviendo, ¿no?, a ver esos fenómenos en su múltiple dimensión filosófica, yo creo, política también y evidentemente económica. Sea que entendamos el nacionalismo a través de la internacionalización o la internacionalización a través del nacionalismo, el hecho es que creo que hoy, más que nunca, necesitamos recuperar esas formas de lucha y de afinidades entre pueblos tan distantes aparentemente como China y España en los años 30, básicamente porque estamos precisamente ante un momento en el cual cada uno de nosotros somos, ¿no?, ese concepto de trabajadores globales, precarios, inseguros crónicamente, y crónicamente es así literalmente, y, como dice un autor, ejército transcontinental, también internacional, de reserva de desempleados. Quizás, si miramos, ¿no?, hacia esa historia pasada, podemos tener un elemento adicional para salir, ¿no?, de lo que hoy en día son nuevamente esos refugios insulares, tanto de territorios, ¿no?, nuevamente con el elemento discursivo, ¿no?, sobre las identidades, ¿no?, sobre las colectividades nuevamente reificadas, incluso en un mundo como el de hoy en el cual ya no somos sujetos inmóviles, ¿no?, nos vamos moviendo continuamente de territorios. Creo, por tanto, y con esto finalizo, que si atendemos, ¿no?, como estamos intentando hacer en el día de hoy, al sentido de ese frente global popular y la interconexión sino española, quizás, aunque sea un recuerdo, ese elemento insignificante y ese repaso quizás nos sirva para pensar en la hoy más que nunca necesaria afinidad entre los pueblos. Y aquí finalizo dándos las gracias. Gracias, Montse. Como les había advertido, han aparecido más Montses aparte de la historiadora, lo cual siempre es un placer escucharla. Para no repetirme, en la siguiente presentación no diré que el caso del profesor Carles Brasó es un nuevo ejemplo de cómo las universidades no saben apreciar el talento, pero no lo diré. La carrera académica de Carles también desemboca en Oriente, pero también tras un periplo un poco curioso, en su caso una licenciatura en Sociología, un doctorado en Historia que complementan su grado en Estudios de Asia Oriental. Aunque también ha ejercido de docente, tanto en la Pompeu como en la UOC, de hecho, nota al margen, estamos preparando una asignatura a medias. Si alguno de ustedes quiere disfrutar de Carles de profesor, en el grado de Historia de la UOC lo podrán disfrutar. Sin embargo, profesionalmente se ha buscado la vida más bien lejos de las aulas, como consultor para empresas españolas que quieren invertir en China y viceversa, y como si este ir y venir no fuera
suficiente trajín, es capaz de robar horas para visitar archivos, buscar bibliografía y de alguna manera dar continuidad a la saga familiar. Y es que Carles Brasó es nieto del famoso Dr. Broggi y está trabajando actualmente en los Voluntarios Médicos Internacionales que tras la Guerra Civil Española mantuvieron y dieron continuidad a este compromiso voluntario en China, lo que antes nos situaba ideológicamente la profesora Crespin. Es decir, de nuevo, el internacionalismo como motor. Más allá de los casos conocidos, antes también nos referíamos, ¿no?, al caso del periodista Robert Capa o del médico canadiense Norman Bethune, hubo un trasvase de profesionales, de redes de ayuda política y de metodologías médicas que el profesor Brasó está recuperando, o está intentando recuperar, mejor dicho, ¿no? Su intervención precisamente versará sobre ello. Tienes 20 minutos, cuando quieras, Carles. Muchas gracias, Jaume. Muchas gracias también al Instituto Confucio por esta iniciativa y por invitarnos aquí a expresar estos temas que de alguna forma intentamos que engloben una misma preocupación, una misma idea, ¿no?, que es el hecho de que, bueno, o sea, sobre la guerra civil se han escrito centenares, por no decir miles de libros, sobre la guerra de China contra Japón también. Sin embargo, si uno intenta observar, más allá del hecho obvio de que estallaron poco antes del inicio oficial de la Segunda Guerra Mundial, si uno intenta escarbar sobre la literatura que existe sobre intentos de intentar comparar estas dos guerras, se encuentra con muy pocas obras, ¿no? Se encuentra hemos citado a Borao, hemos citado también a Buchanan. Se pueden contar con los dedos de la mano las obras que intentan comparar o intentan tratar paralelismos entre la guerra de España y la guerra de China. Y yo creo que hay aquí, bueno, es un poco el objetivo de este seminario, ¿no? Intentar encontrar paralelismos, intentar encontrar conexiones y intentar llenar este vacío que hemos detectado en el mundo académico, en el mundo histórico, ¿no? Más allá de las que ya se han indicado aquí, conexiones literarias, conexiones entre los partidos comunistas, conexiones en los movimientos fascistas, que a pesar de que quizás hoy ya te has centrado más en el tema de China, sé que has explorado también estas conexiones y que las has presentado en otras ocasiones, reflexiones en torno al concepto de internacionalismo, que yo voy a seguir, voy a continuando un poco con la línea abierta por Montse. Hay otras conexiones que creo que también vale la pena señalar, ¿no? Hemos indicado la no participación, la no intervención de las potencias occidentales, la participación de una forma o de otra de la Unión Soviética en ambos conflictos, pero también hay otras cosas, ¿no? El movimiento internacionalista antifascista, que ahora yo voy a intentar detallar, si acaso hemos hecho quizá una intervención, bueno, una primera parte más teórica, yo intentaré darle pues, forma en estos personajes históricos, pero también otros temas que pueden dar lugar a otras investigaciones, como es la generalización de los bombardeos aéreos sobre ciudades, sobre la población civil, siguiendo un poco con lo que comentaba Montse también de esta ruptura de la legalidad establecida en las naciones, en la sociedad de naciones de la época, etcétera, etcétera. Esto crea también un movimiento internacional de protesta, un movimiento internacional que se estructura en base a comités y asociaciones civiles que veremos a continuación, que intentan canalizar ayuda médica, y no solo ayuda médica en forma de medicinas y de dinero, sino también de médicos que van a ir primero a España y luego van a ir a China. Un pequeño grupo de ellos va a ir a China. Entonces esto es un poco el objeto de mi investigación. Una investigación que también tengo que decir se encuentra en un estado un poco preliminar, porque no es la investigación de mi tesis doctoral, sino que ahora llevo pues, un año aproximadamente en este tema y que voy pues, completando con visitas a archivos y tal, etcétera, ¿no? Bien. Como digo, pues un poco el marco general es intentar esbozar o intentar encontrar estas conexiones, estos vínculos, estos nexos entre las dos guerras, y aquí yo me voy a centrar en el análisis de la cooperación sanitaria internacional en ambos conflictos. La cooperación sanitaria internacional que se organiza en este momento, podríamos decir, es paralela a la movilización internacional que también manda a voluntarios para luchar en la Guerra Civil Española, en lo que se llama las Brigadas Internacionales. Sin embargo, después también tiene una entidad propia, tiene una entidad paralela y en lo que se respecta después a China, pues ya está totalmente separada de las brigadas internacionales porque no hay sí que hay un proyecto, que es un tema que no se ha hablado que yo creo que nadie ha investigado todavía, un proyecto de crear brigadas internacionales para China, en París en 1937, pero que no se lleva a la práctica.
Con lo cual, la cooperación sanitaria internacional empieza en 1936 con el estallido de la Guerra Civil Española, pero continúa en China hasta 1945 y podríamos decir todavía más hasta 1947. Con lo cual es un movimiento de más largo alcance. En mi caso yo me voy a centrar en el aspecto concreto de este pequeño grupo de médicos que en China se los llama médicos españoles, y a mí me interesa poner estos médicos españoles entre comillas y ponerlo así y presentarlo de esta forma, porque a pesar de tener este nombre y de la forma que se los conoce, se los llama médicos españoles, ninguno de ellos era español. Todos eran de nacionalidades distintas, pero este español, entre comillas, me sirve para resaltar dos de los aspectos más característicos y más interesantes que creo yo tienen este grupo, que uno es el carácter internacionalista, es decir, este carácter que ahora hemos estado analizando en esta primera intervención, pero que voy a intentar continuar de alguna forma, esta idea de que España y China formaban parte de una misma guerra, con lo cual la salida de España y el viaje hacia China se ve como no como un disparate, no como una idea fuera de lugar, sino que tiene su perfecta lógica y está perfectamente argumentada en sus escritos, en el sentido de que se trata de la misma guerra antifascista. Se ha perdido España, pero no se puede perder China, ¿no? Y si se pierde China, será el resto del mundo el que va a perder, es decir, es el primer estadio de la guerra antifascista es España, el segundo es China, y el tercero será Polonia, será el que sea, ¿no? Esta idea internacionalista, pero también, también siguiendo un poco esta idea que trasciende la nacionalidad, una idea también de transnacionalismo. Es decir, cuando se analiza los lugares de origen de estos médicos, de estos grupos de médicos, la mayoría de ellos proceden de ascendencias judías, de Europa Central, Europa Oriental, etcétera, etcétera, con lo cual tampoco tienen una nacionalidad muy definida. Muchos de ellos nacen, por ejemplo, en el Imperio Austrohúngaro, en la Polonia o en Lituania, antes de que se creara el Estado de Lituania, por ejemplo, con lo cual sus nacionalidades y sus pasaportes no son algo muy definido, o que se pueda decir de una forma, esta persona es polaca o es checa, sino que muchas veces pues estos médicos españoles, y por esto está bien este adjetivo de españoles entre comillas, no tienen muy clara su nacionalidad, e incluso en algunos documentos constan como apátridas. Con lo cual, estamos hablando de un movimiento internacionalista y también transnacional. Podemos dividir un poco este grupo en dos grupos. Un primero sería un grupo de médicos que de forma individual viajan a China, que son el caso del canadiense Bethune, el indio, pero que pertenecía, cuando India pertenecía al Imperio Británico, Menjalaratal, Tiowen Vic o Pita Owen, un chino-indonesio, y Leo Eloiser, norteamericano. Este es quizás el único que tiene una nacionalidad bien definida. Bueno, y Bethune también, que es canadiense, ¿no? Estos son un grupo de médicos que viajan a China de forma individual y que en general pasan a la zona comunista, pasan a Yan'an durante la guerra de resistencia contra Japón. Luego hay otro grupo, que es un grupo mucho más numeroso, que viajan en grupo y que se integran en la Cruz Roja China en la zona nacionalista, en la zona básicamente del sur de China, y este grupo que procede básicamente de Europa del Este y de Europa Central, y que tienen estas nacionalidades un poco difusas, un poco dispersas, ¿no? En la literatura, en la poca literatura que existe sobre estos médicos, que está básicamente en chino, aunque se ha traducido, hay un libro que también es uno de los libros que yo creo que hay que hacer referencia en esta breve literatura que existe sobre las conexiones entre España y China, sobre los brigadistas chinos que participaron en la Guerra Civil Española, que ha sido traducido en una pareja taiwanesa, Len Zhou y Nan Chichu, que ha sido traducido al español y que explica la historia de prácticamente un centenar de brigadistas chinos que participaron en la Guerra Civil Española, y dentro de este libro también aparecen estos médicos, porque en su búsqueda, en la investigación sobre estos brigadistas chinos, aparecen estos médicos y esta pareja tuvo además la suerte de conocer a dos de ellos, que los entrevistó creo en Polonia y en Checoslovaquia, con lo cual es de las pocas obras que existen sobre las conexiones entre China y España, aparecen estos médicos. Sin embargo, la literatura que existe sobre ellos está básicamente en chino, es un concepto, los médicos españoles, que existe en China, pero aquí en España es muy desconocido, y no han analizado tampoco en ninguna de las obras estos dos grupos de forma conjunta. Es decir, existe mucha literatura de Bethune, luego veremos por qué. Bethune es en China el ejemplo o el símbolo del internacionalismo, gracias a un texto de Mao que cuando él murió, un obituario que escribió Mao Zedong, nombrando a Bethune como gran ejemplo del movimiento internacionalista, con lo cual de Bethune, y Bethune es una persona que seguramente todos los chinos, si hay chinos por aquí que han estudiado en la escuela en la República Popular China, todo el mundo conoce porque se estudia en las escuelas, y por lo tanto hay muchos libros. Sin embargo, de los médicos siguientes,
Atalvi, LOS, hay muy pocas obras sobre ellos, y sobre el grupo de Europa Oriental sí que hay algunas cosas hechas en China, pero no se han puesto en relación estos dos grupos, y yo lo que defiendo en esta investigación es que hubo una transferencia importante de conocimiento médico de España a China gracias a estos médicos, ¿no? Un poco yo vengo también de la historia de la tecnología, de las transferencias de tecnología, etc. Y me interesa mucho estudiar cómo las innovaciones que se produjeron en la Guerra Civil Española fueron trasladadas a China de mano de estos médicos. Entonces, un poco esta intervención irá un poco en este sentido. Podemos ver un poco, para tener una idea general sobre esto, sobre el origen dispar de estos médicos. Luego hay también un poco desmitificar o cuestionar la aparente, digamos, monopolismo del Comintern en todos estos movimientos. Es decir, sí que es verdad que muchos de estos médicos formaban parte de los partidos comunistas nacionales. Sin embargo, en la medida que se convirtieron en voluntarios internacionalistas y en que su trayectoria política y profesional se desarrollaba fuera de sus países, estos miembros de estos partidos comunistas quedaban un poco desligados del Partido Comunista de estructura y jerarquía básicamente nacional, con lo cual su trayectoria es, yo defiendo de una forma básicamente individualista, a pesar de que trabajaron en grupo, pero no estuvieron tan sometidos a una jerarquía de partido como lo fueron otros miembros del Partido Comunista que no se movieron de su país, ¿no? Por otro lado, también hubo médicos que no fueron del Partido Comunista de sus respectivos países, el caso de Leo Loesser, que nunca militó en ningún partido político, y otros que también fueron expulsados, que fueron incluso purgados por sus partidos, ¿no? Con lo cual, es un movimiento donde hay una mayoría de miembros comunistas. Sin embargo, estos miembros no entran dentro de las, digamos, dentro de las narrativas de los partidos comunistas nacionales, ¿no? Luego también podemos ver en el caso de Fritz Jensen, por ejemplo, estos orígenes transnacionales de los médicos, sobre todo de Europa del Este, etcétera, etcétera. Y luego vemos también un fuerte impulso, digamos, yo diría también aventurero. De alguna forma, muchos de ellos, el hecho de ser médicos no es como el caso de las brigadas internacionales, que se trataba en una parte sustancial de obreros que se encontraban quizás sin trabajo, o de gente que vino a luchar como soldados en las brigadas, sino que se trata de gente con un nivel educativo alto, que en general tenían trabajos cualificados en sus países de origen, y que en casos como el caso de Leo Loesser eran incluso médicos famosos. El presidente de la American Thoracic Association, es decir, una persona de mucho relieve, que tenía unos puestos de trabajo muy importantes. El caso de Norman Bethune también es ejemplar en este sentido. Tenían un cargo de dirigentes de cirujanos en hospitales, y que decidieron dejar este trabajo para ir a luchar como voluntarios médicos en España y posteriormente a China. El caso de estos médicos da más una dimensión temporal mucho más grande a lo que son el estudio de las brigadas internacionales, que normalmente son casos de tiempo muy limitado, que son de 1 año o 2 años. En este caso, el tiempo que están en el frente, digamos, trabajando como médicos de guerra, se extiende en muchos casos a los 8 años, por ejemplo, ¿no? Con lo cual se tiene aquí una trayectoria también bastante interesante de los personajes, ¿no? Empezaré ahora citando algunas de las innovaciones y luego cómo estas fueron trasladadas a China. Uno de los casos más interesantes y más relevantes a nivel de la medicina de guerra es el tema de los bancos de sangre. Como hemos dicho, el tema de los bombardeos aéreos sobre las ciudades es una de las principales novedades que brinda la Guerra Civil Española cuando empieza en julio de 1936. Esto crea un gran problema de contusiones, aplastamientos, que se suma a los problemas de heridos por bala y metralla que aparecen en cualquier guerra, y esto hace que a partir del mismo verano del 36 y sobre todo en septiembre del 36 se organice el primer banco de sangre de la historia, con una capacidad para clasificar los tipos de sangre, para preservar la sangre en refrigeración y para transportar esta sangre desde el donante hasta el frente, en estos coches que estaban equipados con equipos refrigeradores. En este caso, en el caso de Durand-Jourda, era un coche que había servido para el reparto de pescado y que se utilizó para el reparto de sangre, ¿no? Si se ve, en la Primera Guerra Mundial había transfusiones de sangre, pero unas transfusiones de sangre que se tenían que dar de donante es decir, se tenían que dar directamente de uno a otro, con lo cual esto limitaba mucho la capacidad de transfusión. Esto hizo que por primera vez en la historia se creara este banco con esta capacidad, y con esta capacidad también para transportar la sangre desde la ciudad de Barcelona hasta el frente de Aragón. El primer, digamos, este médico catalán, Durand-Jourda, fue el innovador que introdujo este banco de sangre por primera vez en la historia, y un poco después, en el mismo otoño del 36, Norman Bethune visitó a Durand-Jourda en Barcelona y posteriormente creó un banco de sangre similar en Madrid.
el banco de sangre médico del servicio canadiense, es decir, no lo mencioné bien a Canadá, ahora veremos en qué contexto, y con fondos canadienses creó un banco de sangre similar en Madrid. Es la primera vez en la historia que hay un centro, un servicio de transfusión y transporte de sangre en las dos ciudades más importantes de un país y que da cobertura además en los dos frentes más importantes que hay en este momento, que es el frente de Aragón y el frente de Madrid. Madrid en aquel momento estaba sitiada por las fuerzas fascistas y también siendo bombardeada de una forma continua. Bien, más allá de los bancos de sangre se crean otras innovaciones importantísimas en la medicina militar durante la Guerra Civil, que son, por ejemplo, el tema de las unidades móviles, de los médicos del frente, que se acercan cada vez más a la primera línea del frente. Durante la Primera Guerra Mundial hay una estructura, digamos, de trincheras y de guerras bastante fija y no hay, lo más importante, no hay un servicio no hay un problema de bombardeo aéreo hacia la retaguardia. Esto es un problema en España por primera vez. Los grandes hospitales de la retaguardia son bombardeados por la aviación, con lo cual no se pueden crear grandes hospitales y lo que se hacen crear pequeñas unidades de médicos militares que se están lo más cerca del frente posible. Esto hace que los heridos puedan ser tratados de una forma rápida y al mismo tiempo los hospitales, en vez de ser grandes estructuras, son pequeñas unidades móviles que pueden distribuirse y pueden moverse con el transcurso de la guerra, ¿no? Incluso hay un momento en que se crean hospitales o equipos quirúrgicos integrados dentro de ambulancias, que esto también es otra innovación de la Guerra Civil Española, de la zona republicana, los llamados autochirs, que son ambulancias equipadas con equipo quirúrgico. Todas estas innovaciones se producen en este contexto que hemos hablado antes del internacionalismo. Los médicos que vienen a España vienen con el soporte de asociaciones y comités de izquierdas que se organizan en toda Europa, por ejemplo en Inglaterra, British Spanish Medical Aid Committee, en Canadá el Committee to Aid Spanish Democracy, que pide dinero entre los sindicatos, entre la gente de la calle para transferir medicinas a China y para poder pagar a estos médicos para que vayan a China y en un contexto de grandes manifestaciones antifascistas como esta de la fotografía, que es una manifestación que se hizo en París en verano de 1936 con más de 500.000 de personas. Un año después, en el año 37, se crean asociaciones muy parecidas que lo que hacen es enviar dinero y médicos a China. Y este es uno de los temas que estoy estudiando también, es las similitudes entre estas asociaciones y la presencia de un mismo personal en muchos casos, mismas personas, como el caso de Beciún, que participaron en las asociaciones de ayuda médica a España, se movilizaron luego, un año después, para transferir ayuda a China. Y este es el contexto en que Beciún, tras establecer este banco de sangre en Madrid, posteriormente en 1937 vuelve a Canadá, participa en manifestaciones y en actos de estos comités y de estas asociaciones para enviar ayuda médica a España y también a China, y luego en el 1938 ya viaja a China. Viaja primero llega a Hong Kong, luego va a Wuhan en el momento en que el gobierno de Nanjing está en retirada, desde Nanjing hasta Wuhan hasta finalmente Chongqing, y desde allí sigue hacia el norte hasta llegar a la base de la zona comunista, que estaba en el norte, estaban en la ciudad de Yan'an, como ya hemos dicho antes, ¿no? En la primavera del 38 se reúne con Mao Zedong. Mao Zedong en la entrevista le pregunta por el estado de la situación en España, demostrando un gran conocimiento, por cierto, de la situación en España, y posteriormente Beciún visita el estado de los campamentos de médicos, de los hospitales en la zona comunista, donde comprueba que la situación allí es peor de lo que había visto en España debido al gran aislamiento de la zona, de la región, de la falta de recursos médicos y también de la escasa preparación de los médicos en la zona, y lo que hace es crear una estructura parecida a la que hemos visto en la Guerra Civil Española, es decir, no crea un gran hospital, sino que crea una red de pequeños hospitales y unidades móviles que estarán muy cerca del frente y que, digamos, de este modo también este tipo de estructura, en este momento, en este tipo de guerra, donde hay un peligro de bombardeos continuo, hace que la mortalidad baje de una forma muy rápida, ¿no? No solo por esta estructura en red, sino también por la aplicación de sistemas muy básicos de higiene, de una tarea también educativa muy importante, que se hace en España y luego se hace en China. Se enseñan los rudimentos de la higiene militar,
de la desinfección. Hay que tener en cuenta que es un momento clave en la historia de la guerra en que por primera vez la mayoría de muertes no se producen por enfermedades infecciosas, sino por violencia directa. Hasta ahora la mayoría de muertes, y en China todavía es así en este momento, la mayoría de muertes no son por violencia directa, sino que son por enfermedades infecciosas. La sarna, el cólera, el tifus, etcétera, etcétera, producto de la agua en mal estado, etcétera, etcétera. Este tipo de problemas se pueden solucionar con campañas educativas básicas, que es lo que hicieron también estos médicos como Bethune en la zona comunista, etcétera. Bethune murió en medio de una operación en el 39 y Mao entonces lo encumbró como gran modelo de internacionalista y de voluntario del mundo, ¿no? Luego ya, porque veo que no tengo mucho tiempo, pero intentaré explicar de una forma breve el periplo de los médicos españoles de Europa del Este y de Europa Central en el sur, en la zona nacionalista, posteriormente a Bethune, porque ya estamos en 39-40, estos médicos que están hay que tener en cuenta que al final de la guerra de España, en el 38, ya se anuncia la salida de todos los voluntarios, de las brigadas internacionales y también de los voluntarios médicos. Los voluntarios como Bethune, canadienses, estadounidenses, etcétera, pudieron volver a sus países de origen, pero los voluntarios de Europa del Este y de Europa Central, estamos pensando en voluntarios alemanes, checos, polacos, etcétera, etcétera, no podían volver a sus países de origen y además estaban en una situación en la que eran considerados enemigos tanto en sus países de origen, por el hecho de ser de ascendencia judía, de ser izquierdistas, de ser comunistas, etcétera, como en países como Francia, porque seguían teniendo un pasaporte alemán. Es decir, eran enemigos en todos lados, con lo cual también su idea, su plan de ir a China tenía también este sentido, en alguna forma, ¿no? En su salida de España, estos médicos quedaron atrapados en los campos de concentración que había en la frontera franco-española, en los campos de Gurs, Argelès, etcétera, etcétera, y tuvieron la visita de estas asociaciones, la Asociación Británica de Ayuda Médica y la Asociación Noruega, que les pagaron el viaje para ir a China. Entonces se escogieron a 17 voluntarios de estos países de Europa del Este y en el 39, desde el mayo del 39 hasta principios del 40, todos estos voluntarios viajaron a China. Fueron recibidos en Hong Kong por la China Defense League, una organización izquierdista que dentro de la zona nacionalista era un poco más partidaria de este Frente Unido y de esta alianza con los comunistas que lideraba la vidua de Sun Yat-sen, Song Ching-ling. Y luego fueron transferidos a una pequeña localidad del sur de China, la localidad de Tuyunguan, y allí trabajaron para la Cruz Roja China. La Cruz Roja China al principio no les ofreció un trabajo, digamos, estable. Yo creo que había también un problema de suspicacias por parte de la burocracia nacionalista por sus simpatías comunistas. Sin embargo, el director de la Cruz Roja China, Lin Keqiang, una persona muy formada y también bastante, digamos, interesada en recabar estos conocimientos y estas innovaciones médicas que se habían producido en Europa, organiza la Cruz Roja China, y tengo aquí una cita, que no la voy a citar literalmente, pero no la encontraré, pero en un formato de pequeñas unidades móviles estructuradas en red, etcétera, etcétera. Es decir, este mismo sistema que hemos visto que aplicó Bethune en la zona comunista, se aplicó también en el sur de China con Lin Keqiang y estos 17 voluntarios chinos. Con lo cual vemos cómo se produjo esta transferencia de conocimiento. Luego en el 39-40 estos médicos, digamos, trabajan en el frente, pero siempre en sus escritos protestan de que no están trabajando lo más próximo al frente de lo que a ellos les gustaría. Ellos están acostumbrados a trabajar a 1 kilómetro o en la misma línea de frente. Mandan cartas al Comintern, también a la Unión Soviética, se reúnen con Zhou Enlai en Chongqing pidiendo que se los transfiera a la Unión Soviética o bien a la zona comunista. Se les deniega esta posibilidad y es finalmente en el 43 cuando Stilwell, irónicamente, el general americano que viene a abrir la ruta de Birmania que lleva los recursos hasta Chongqing, quien ve que estos médicos tienen mucha experiencia en medicina de frente, los llama para la campaña de Birmania, con lo cual estos médicos, no todos, 10 de ellos, acabarán en Birmania luchando con Stilwell, Seagrave y también una tropa de los mejores, en realidad los mejores soldados chinos, que son llamados por Stilwell a liberar esta ruta birmana, participarán en esta campaña y recibirán por ello condecoraciones del ejército americano, lo cual después les llevará muchos problemas cuando vuelvan a sus países de origen, sea Polonia, sea Chequia, y estos países sean de la órbita comunista. Bien, esto es un poco a grandes rasgos la historia de estos médicos voluntarios. Finalmente hay el último de estos, que es
No sé si me dejas, Jaume, explicar la última. Un minuto. Va. Pues que es el último médico, pero es el menos conocido, pero es el más conocido en este momento porque es el gran cirujano, y de este sí que nadie ha hablado. Llega a China en el 45 y trabaja para la United Nations Relief and Rehabilitation Administration, una administración que se crea, por los Estados Unidos para de alguna forma gestionar el tema sanitario y de rehabilitación y recuperación económica de China. Él trabaja primero para la UNRWA, pero luego se cansa viendo el estado de corrupción también que hay en el Partido Nacionalista, y se pasa a Yan'an, se pasa a la zona comunista, y allí puede ver, y lo escribe él de una forma muy clara, cómo desde Bethune se ha establecido una metodología de trabajo que se basa en la educación, el contacto con la población local, en situaciones de gran aislamiento y de falta de recursos, y cómo no solo ha sido Bethune, sino que posteriormente a la muerte de Bethune, otros 2 médicos españoles también continúan con su tarea, el indio Menjalar Atal y el chino indonesio Tio Oenbic, y luego él mismo participará como director del Bethune Medical Hospital en proseguir, en continuar con esta metodología que él habían aprendido de alguna forma en España, y que llevará un poco a la base de un poco de la sanidad de guerra, que luego será convertida de alguna forma en la sanidad pública china, ¿no? Una de las bases de la sanidad pública china viene de este periodo anterior, del estado de guerra, donde estos personajes, Bethune, Bitawen y Eloisa, son tan importantes. Sin embargo, la iconografía maoísta de alguna forma ha encumbrado solamente a Bethune como un personaje, como un individuo, y a mí me interesa también ver el contexto y ver cómo Bethune no trabajó solo, sino que lo hizo un grupo, ¿no? Y ya la conclusión, y con esto acabo, son 2 puntos, pero bueno, más o menos, ¿no? Bien, destacar las innovaciones médicas y las transferencias de conocimiento no se producen, no son solamente una persona que las realiza, no es el caso de Bethune sea un héroe, digamos, venido de la nada, sino que siempre se realiza en un contexto, y en el caso de los médicos españoles yo creo que es muy relevante destacar la conexión por el hecho de que trabajaran en zonas aisladas y en pequeñas unidades móviles con la población local, tanto en España como en China, y esto hace que también tengan una labor educativa muy importante, ¿no? Y esto aparece repetidas veces tanto en España como en China. Esto es lo que hace a sus actividades médicas, y en lo que concierne al tema del político que estamos hablando antes, en todos los escritos de estos médicos hay una conciencia muy clara de que la guerra en España y la guerra en China eran una misma guerra, y por lo tanto ellos estaban convencidos de que el paso de España a China tenía una lógica, digamos, dentro de lo que es el movimiento internacional antifascista global. Y lo dejaré aquí. Muchas gracias. Fíjese que solo lleva un año trabajando en el tema, ¿eh? Bien, según el horario previsto, ahora tenemos menos tiempo de lo previsto, pero tenemos tiempo para un poco de preguntas por parte de, si alguno de los presentes quiere hacer alguna pregunta a los 2 ponentes, si no, el moderador hará preguntas. No sean tímidos. Bueno, yo voy a hacer solamente una aportación. No, un poco al hilo de lo que ha comentado Mose con el tema del pacto Molotov-Ribbentrop, que, bueno, antes no lo he mencionado, pero hay que tener en cuenta también que los soviéticos llegaron a un acuerdo con los japoneses, precisamente también en el año 39, después de un incidente, ¿no?, en la frontera, ¿no? Entonces, es decir, que la Unión Soviética llega un momento determinado en que ya va más allá del socialismo en un solo país, sino de asegurar un glacis de seguridad, ¿no? Simplemente plantear esto. Claro, el problema en este caso es cómo, por ejemplo, ¿no?, si miras cómo se percibe desde Europa, Sí, sí. claro, de hecho es algo que yo creo que ha cuajado mucho, ¿no?, en la idea, ¿no?, que tenemos, ¿no?, de lo que tú hablabas, ¿no?, de cuál es el correlato a partir de la Revolución Rusa, ¿no?, porque de alguna manera es equiparar, ¿no?, Stalin y Hitler. Entonces tiznas precisamente esos otros elementos, ¿no?, que lo que están haciendo es claramente una defensa de la democracia, de la paz, y esa lucha clara, ¿no?, contra el fascismo. Claro, si te fijas, por ejemplo, ¿no?, en lo que comenta Carrillo en su momento, es esa simple, ¿no?, y llana apelación a la autoridad. Lo ha dicho Stalin, bien hecho está, literalmente, es así, ¿eh? En
Inglaterra sí que hay más discusión, hay una mayor discusión teórica, básicamente porque había que dar pues, un salto mortal político, ¿no? O sea, de pronto cambiar, ¿no? Como de hecho demarca, ¿no? la Unión Soviética, cambiar incluso el discurso. No es la lucha contra el fascismo, sino que se empieza a hablar precisamente, pues si coges las revistas, ¿no? La Internacional Comunista, pues el hecho de lucha contra la segunda lucha contra imperialista. Se cambia todo eso, se está cambiando el lenguaje, porque evidentemente ahí hay una decepción, si quieres, más explícita en algunos casos. Aquí simplemente apelar a la autoridad, a la estrategia de Stalin, ¿sí? Y simplemente, pues, en fin, redirigir, ¿no? Y también, claro, cambiar, ¿no? Ese otro sentido que del 36 al 39, pero en el caso que nos ocupa, del 37 al 39 es un bloque claro, de estar luchando ante un mismo enemigo, pero además tener muy claro también que lo que está pasando en China y en España es el proemio de la Segunda Guerra Mundial, y que por tanto hay que pararlo, ¿no? Hay que pararlo en España no se puede, hay que pararlo en China, y sin embargo, el 39, pues eso, ¿no? Sabemos, a partir de la invasión de Polonia por parte de Hitler, pues se desemboca pues, esa Segunda Guerra Mundial. Aquí en la primera fila. Yo tengo una pregunta para Montse. Es que cuando has puesto la definición de Anderson del término internacionalismo, has añadido una palabra en tu lectura de la definición. No sé si la puedes poner, pero bueno, o sea, es que no la tengo aquí y no la recuerdo. Te leo ahora. Sí. Otra vez. Vale, porque hay un momento en el que la cita dice de la que las naciones, y tú hayas puesto de la que, no obstante, claro, sí, no has dicho claro. has dicho no obstante, en lugar de, por ejemplo, además. Sí. Y digo esto porque yo hemos estado hablando de internacionalismo y creo que es importante hacer hincapié en esto. Nuestra lectura e interpretación del internacionalismo, o una de las lecturas, es la superación, en ir más allá de los nacionalismos. No, yo no soy nacionalista, soy internacionalista, el aspecto positivo. Pero en aquel entonces, y lo hemos visto en nuestras presentaciones, no había este afán o esta contradicción, esta oposición entre internacionalismo y nacionalismos, sino que era más una complementariedad, ¿no? Una suma de voces, diferentes voces que sumaban para la lucha no contra nacionalismo, sino contra el fascismo, contra los totalitarismos en general, contra aquello que ellos concebían como el mal, por así decirlo, ¿no? Entonces creo que es relevante esto, cómo desde nuestro punto de vista actual y nuestra interpretación del internacionalismo leemos lo que estaba ocurriendo en esos momentos que ellos interpretaban el internacionalismo quizá de otra forma, quizá de una forma un poco más inocente, no lo sé, pero en cualquier caso pienso que es preciso esta, y quería preguntarte ahora sí, ¿tú crees, o cómo se puede gestionar esta doble interpretación entre este binomio, esta relación binómica entre complementariedad y oposición dentro de la lectura del internacionalismo? Gracias. Voy a leer otra vez a todos, literalmente la definición que da Anderson, que de hecho es una adaptación que hace de la definición de nacionalismo de otro autor, o sea que emplea esa referencia en un texto en el cual Anderson intenta plantear una breve historia del internacionalismo y de las metamorfosis, ¿sí? Pero ¿cómo lo hace? Precisamente lo hace en contraste con el nacionalismo. No puedes entender el internacionalismo y sus diferentes rostros, ¿no? Que él demarca desde el siglo XVIII hasta la actualidad, ¿no? Porque el texto es de principios parece que era del 2002 o algo así. No lo puedes entender sin la contraparte esa, ¿no? O sea, sin la cuestión de la nación. Y la definición que dice es la siguiente, dice: históricamente el término puede aplicarse a toda perspectiva o práctica que tiende a trascender la nación en dirección hacia una comunidad más amplia, o sea, por un lado, trascender ese elemento nacional, pero dice, de la que las naciones siguen constituyendo las unidades principales. Porque si no, no hablaríamos de internacionalismo, sino que podríamos simplemente buscar, ¿no? Ahí, el anarquismo sí que plantea, ¿no?
a nacionalismos, al negar la cuestión de la nación. Claro, es precisamente en ese problema que tenemos de definir, en esa ingenuidad que también aplicamos cuando solo hacemos una lectura muy ingenua del internacionalismo, ¿no? Le damos ese aspecto positivo, pero no entramos precisamente a decir qué queremos decir con ello, o qué queremos decir ahora, o qué se decía en el 18, ¿sí? Es aquí donde encontramos precisamente el problema, porque no se deja de considerar la nación. Por eso os decía que si miramos cuál es el internacionalismo, lo ponemos al lado de la significación de nación, tenemos que entender que el mismo concepto de nación también tiene esa idea que dice Tom Nairn de el Hanno Bifronte, ¿sí? Están esos nacionalismos en los cuales lo que se subraya es la soberanía, la independencia, la autodeterminación, que también lo encontramos en este internacionalismo y esos discursos. Es decir, China también está luchando por su independencia, por su soberanía, por su autodeterminación, pero lleva siempre eso, ¿no? Su doble fantasmagórico, que es el otro nacionalismo, ¿no? Aquel que también fragua los fascismos, el del resentimiento, ¿verdad? El de la idea de regeneración, ¿no? el que mira, ¿no? a ese discurso del pasado en el cual regenerar porque estamos en una época de decadencia, etcétera, etcétera, ¿no? El que nos suena a todos, ¿no? Claro, aquí viene el gran problema. Y es un problema para el marxismo, propiamente. Es decir, el marxismo no tiene una clara concepción o no ha solucionado el problema ese que se produce en la Segunda Internacional respecto a la cuestión de la nación, pero la cuestión de las colonias, del colonialismo. Eso no lo soluciona, es verdad, Stalin hace ese planteamiento y da una definición, pero es eso, para mí es un placebo teórico, todavía no se ha solventado del todo, ¿sí? Y por tanto sigue ahí candente y va a seguir a lo largo del siglo XX como una cuestión clave, ¿no? Y de hecho es eso, ¿qué vamos a ver en el siglo XX? Vamos a ver luchas nacionales precisamente con esa idea de autodeterminación, de independencia, de soberanía. Y también vamos a ver constantemente ese intento también de ese otro nacionalismo, del resentimiento, del mirar hacia el pasado, ¿no? De esa, digamos, resolución, nuevamente, de un pasado precisamente menos internacionalista, o si queréis, menos mezclado. Fíjate que no obstante es muy interesante el enlace que ha hecho, yo creo que pone en conexión también con tu ponencia, la que ha hecho Carlas. Entendemos que hay un internacionalismo ese que vemos de manera más positiva, o hemos intentado resaltar en este periodo muy breve, porque lo que tenemos que son personas que no tienen esa carta de nacionalidad, es la cultura del exilio. Y esa es la cultura del exilio en la literatura, es la cultura del exilio en estos médicos que muestran ese internacionalismo, es decir, aquellos a los que se les ha quitado la propia representación de carta de ciudadanía, la nacionalidad como un documento que a ti te determina que eres nacional de un territorio, ¿no? Y eso también creo que es interesante, ¿no? En esa discusión muy compleja, por otro lado. Gracias. Carlos, si quieres... Sí, no, bueno, solo añadir que, claro, la este español, entre comillas, claro, luego al final, en el gobierno de Zapatero y tal, se dio la posibilidad de brigadistas que adoptaran la nacionalidad española. O sea que, claro, muchos de ellos ya habían muerto, ¿no? Sí. Pero No llegaron a una docena. No llegaron a una docena, ¿no? Pero bueno. Es muy fácil regalar cuando exacto, son ya no pocos queda que nadie. pueden recibir. A todo pasado. Un comentario general, aunque sea por alusiones de cuestiones de estas. Antes hablabais de ingenuidad, cierto, seguramente había una cierta ingenuidad, pero también quizá debemos curarnos en salud de no reelaborar doctrinariamente, ideológicamente, cosas que entonces no estaban tan claras como ahora, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, del internacionalismo, yo ahora vengo de mirar papeles de una señora que se llama Nancy Cunard, que era una rica heredera americana que se hizo del POUM y se vino aquí a gastar el dinero apoyando el POUM, y entre otras cosas en sus papeles personales están los papeles del POUM y allí hay referencias constantes al caso chino y ellos lo ven desde un punto de vista que no tiene nada que ver con los comunistas, tienen que verlo con una lucha fascista, con una lucha que no haya ese conflicto, digamos, de nación-marxismo, porque no va con ellos. Entonces es importante distanciarlo, ¿no? Y al mismo tiempo que hay un gran desconocimiento, es decir, si uno
veces pasa, ¿no? La gente toma el libro de Orwell como si fuese una crónica de la guerra civil. La verdad es que Orwell nunca se acabó de enterar dónde estaba. Y eso provocó muchos problemas. Claro, lo mismo sucedía con mucha de la gente que participaba en estos movimientos internacionalistas. Es decir, no es casual que en dos países marginales en lo que era el escenario internacional del momento, como eran España y China, se convirtiesen en escenarios internacionales. Porque lo que les llamaban era que aquello era una primera lucha en la gran lucha contra antifascista, pero el conocimiento sobre el terreno era escasísimo. Y tenemos datos tanto en la guerra en China como en la guerra en España, de internacionales que llegaban aquí y bueno, era aquello de no saber exactamente dónde estaban, ¿no? Entonces, sobre todo, vigilar en esa transposición de que nos estamos elaborando teóricamente unas cosas que seguramente ellos no se habían llegado a plantear, ¿no? Y sobre la cuestión que hablaba Carlas del internacionalismo y de la falta de sentimiento nacional o de identificación nacional por parte de la Europa, de los miembros de la Europa del Este, tenemos mucha literatura sobre ello, ¿no? Pero creo que también juega un papel muy importante la cuestión judía. Y ese cruce y amalgama de culturas y naciones que suponían los grandes imperios que desaparecen después de la Primera Guerra Mundial y en los que se aplica a partir de Wilson unas doctrinas que les son ajenas, porque no ha habido revolución burguesa al estilo de que ha habido en Occidente, por tanto la elaboración nacional es muy compleja. Digamos que se les aplican unas cosas que no es que ellos no sienten, es que simplemente hasta ese momento no les ha sido un problema. Es decir, para el caso de Kafka, un checo que de expresión alemana, pero que de religión, o sea, digamos que esa clarificación que nosotros exigimos desde el punto de vista, digamos, de Occidente, pues bueno, no se produce, ¿no? Bien, no era mi intención cerrar el debate, pero veo que sí que lo ha cerrado. No sé si hay alguna intervención más, si no, agradecerles la participación. Muchas gracias a todos.